Ya tenemos hoy pues un caso muy peculiar que se inscribe dentro pues de estas formas periodísticas que desde mi punto de vista van en picada, van hacia abajo, ya no son las que corresponden a la realidad que vive México. El conductor de un programa en Radio Fórmula y que también participa en otros medios, Óscar Mario Beteta, tuvo ayer una presencia muy peculiar en las redes sociales porque se volvió tendencia debido a la respuesta que le dio a Nancy Flores, reportera, jefa de información de la revista Contralínea, que dirige Miguel Vadillo, una revista, como ustedes saben, que aquí hemos señalado muchas veces, nuestro respeto y nuestra adhesión a la forma y al estilo periodístico de esta revista, que hace periodismo de investigación. Total que al final de la plática, en una plática muy cortante y con un tono demasiado autoritario y prepotente, Óscar Mario Beteta terminó diciéndole a Nancy, cállese, vieja pendeja. Así fue la llamada. Nancy Flores está con nosotros y le agradezco que podamos platicar sobre el tema. Nancy, buenas tardes. Gracias, Julio. Gracias a tu auditorio también por escuchar. A mí me apena mucho que en un contexto de tanta violencia hacia las mujeres, donde tenemos un caso tan terrible como el de la niña Fátima, pues yo venga a hablar de un caso mío, ¿no? Sobre todo porque aquí mismo nosotros hemos discutido que el periodista no debe ser la nota. Sin embargo, me parece que todos los tipos de violencia se tienen que visibilizar, ¿no? Y en este caso, pues es una violencia que yo sufrí el día de ayer, pero quiero hacerte como un poco la relatoría de lo que está pasando, ¿no? Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tenía documentos que probaban la corrupción de periodistas, de medios con el gobierno anterior, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues me he dado a la tarea de investigar este tema, ¿no? He sido una de las periodistas que han dado seguimiento a esto, cubriendo conferencias de prensa y también investigando estas informaciones. Lo que yo hice, Julio, fue solicitar a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental esos documentos de los que tanto ha hablado Presidencia, el presidente concretamente, para saber qué es lo que guardan en los sótanos de Presidencia, de Palacio Nacional, sobre estas relaciones a veces sanas, a veces no tanto, ¿no? Sobre todo esto que el presidente ha señalado como los periodistas que calumnian, que vendían sus espacios. En ese contexto se da esta investigación que ahora mismo está en curso, porque no la he concluido, de hecho no la he publicado. Y bueno, pues primero yo, ya una vez que me entregan un expediente, tengo autorización del director de Contralínea, de Miguel Vadillo, para darte algunos datos, obviamente no todo, ¿no? Porque esa es nuestra exclusiva. Suéltalos. Sí, no. Pues este expediente que me entregan de 800 páginas con documentos de estas empresas, son 43 empresas ligadas a columnistas, a periodistas, en algunos casos a medios de comunicación, ¿no? Entonces, yo reviso esa información, la estoy primero sistematizando, luego viene otro proceso en el tema periodístico que tiene que ver no con la contrastación en sí, sino con la confrontación de la información, porque yo no necesito que los actores que aparecen ahí o que las empresas que aparecen ahí me digan que esa información es real, es verídica, porque está probado, viene de la presidencia. Claro. En un proceso largo que al final el INAI obligó a la presidencia a entregarlo, ¿no? Sino más bien darle oportunidad a los que aparecen ahí de darme su versión respecto de esa información que está ahí, ¿no? En esas 800 fojas que tengo. Entonces hablé con varios, ¿no? No es el único al que le llamé previo a esta publicación. A él le hablé el viernes a su oficina de comentaristas y asociados SC, esa es su empresa, ahí es a donde dejé mi mensaje, donde solicité esta información. Ese es el contexto. Solicité una entrevista periodística sobre la venta de contenidos que, digamos, ha señalado la presidencia en el contexto de la información que me entrega la presidencia de la República. Bueno, pues hasta ahí nos quedamos. El lunes, ayer,
Él me devuelve la llamada, su oficina me devuelve la Perdona, llamada. Nancy, nada más para precisar, obviamente si estás hablando a la empresa de Oscar Mario Beteta, Contenidos y Comunicaciones, ese, ¿cómo se llama? Comentarios. Comentaristas y asociados SC. Supongo que es porque él vende o recibió publicidad gubernamental para utilizarla en sus espacios radiofónicos. Si quieres, ahorita hablamos de eso. Me gustaría más como entrar al tema de la llamada, de todo este asunto. El lunes él me devuelve esa llamada, pues se pone en contacto su asistente o su colaboradora de nombre Gloria Romo. Ella me llama, me dice, el señor Oscar Mario Beteta está en la línea. Y pues, ¿qué haces tú? Eres un periodista, tienes una entrevista pactada con esa persona que tú le solicitaste, ya expusiste el tema previamente antes que él te tomara la llamada, es lo que pasó conmigo. Pues claro, le dije que sí, puse el altavoz y prendí mi grabadora. Sin ninguna alevosía y sin ninguna ventaja, Julio, porque él decidió a la hora en que me llamaba. Él decidió el momento en que me marcaba. Y si yo no hubiera tenido mi grabadora en ese momento, simplemente no lo grabo, ¿no? Así me hubiera dicho, es para la entrevista. ¿Qué haces tú cuando te dan una entrevista? No cancelas porque, ay, no traigo mi grabadora, discúlpeme, le puedo marcar en 10 minutos. Eso no hace un periodista, ¿no? Entonces empiezo la conversación con él y él empieza de una forma súper agresiva desde un principio a gritarme, ¿no? Que no tiene tiempo. Bueno, tú tienes el audio. Sí, de hecho, si quieres podemos escuchar este audio específico que se relaciona con ese final pues de exabrupto. ¿Podemos escucharlo, producción? Adelante, adelante, por favor. A ver, dígame. Buenas tardes, Oscar Mario, ¿cómo está? Dígame. Mire, tengo un expediente que me entregó la presidencia vía transparencia después de que el INAI los obligó a entregármelo. Vaya, punto, rápido, no tengo tiempo. ¿Qué pasó? Oiga, ¿qué es Contralínea? Yo no tengo idea qué es Contralínea. ¿Qué es eso? Es una revista. Si no tiene tiempo, le pediría que en algún momento en el que tenga tiempo pueda tomar mi llamada. Muchas gracias. ¿Quién la dirige? La dirige Miguel Vadillo. ¿Y qué es lo que necesita saber? No, le digo, si no tiene tiempo, cuando tenga tiempo de tomar mi llamada, con mucho gusto. No trabajo para usted, sí tengo tiempo. ¿Qué quiere saber? Dígame, ¿qué quiere saber? No, yo tampoco trabajo para usted. ¡Cállese, vieja pendeja! Cállese, vieja pendeja, cállese, vieja pendeja. Eso dice el periodista Oscar Mario Beteta. Ya le hemos escuchado. Por favor, adelante, Nancy. Pues sí, me extrañé cuando estaba en la llamada. Uno no se imagina que una persona va a ser tan agresiva, ¿no? Que va a decir exabrupto, como él lo califica. En realidad una grosería, ¿no? Lo que dice es una majadería, todos lo pudieron escuchar en este momento, ¿no? Terminé al colgar esta llamada, pues tú te imaginarás cómo, ¿no? Nerviosa, con esta carga que uno tiene después de sufrir un tipo de violencia de esta naturaleza, ¿no? Cuando lo único que yo quería, Julio, era confrontar mi información, cuando lo único que yo había pedido era una entrevista periodística, cuando yo me había identificado como una periodista que tenía estos documentos de las 800 fojas y donde aparece su empresa, cuando lo único que hacía era mi trabajo de periodista, ¿no? Y en este contexto este señor me contesta así. Yo no me imagino que él le hubiera hablado con este mismo tono y con estas mismas palabras, por ejemplo, a mi director, a Miguel Vadillo. No me imagino que se hubiera dirigido así a ningún otro periodista hombre. No me imagino que él se dirija así a empresarios, a políticos, a los que les pide entrevistas periodísticas, ¿no? Ese es el momento en el que vivimos. Después de esto yo, ¿cómo me siento, no? Bueno, yo sí tenía como esta sensación de indignación, de hasta cierto punto, como cuando te sientes tan impotente por algo que te acaba de suceder. Evalué
que era necesario visibilizar estas otras formas de violencia y lo subí a mi red social de Twitter, ¿no? Lo hice porque no podemos dejarnos las mujeres tratar así por nadie. Independientemente de si soy o no periodista, nadie me debe de tratar así. Yo nunca le falté el respeto a esta persona, a este señor. Nunca le hablé mal. No me dirigí a él de ninguna forma grosera o déspota. Yo lo único que le pedí fue una entrevista periodística. Y eso tiene que quedar muy claro, Julio, porque yo estaba ejerciendo el oficio del periodismo y él no tiene ningún respeto por el ejercicio periodístico, ningún respeto. Ahora, ¿qué le pediría yo a él? Pues realmente que no se dirija así a las colegas mujeres, a las colegas periodistas, que sea respetuoso de la profesión, que sea respetuoso de las mujeres. Nadie tiene por qué sufrir este tipo de vejaciones y esta violencia, ¿no? O sea, no porque seamos periodistas o no lo seamos, simplemente porque no tenemos que vivir en un mundo violento. Necesitamos un México que respete a las mujeres, que respete a las periodistas, que hacemos investigación, ¿no? Que damos esta voz, este derecho a la información. Estamos aquí por el derecho a la información, por conocer la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad es que yo le solicité esta entrevista, ¿no? Porque no te puedes ir con una sola fuente, tienes que abrir tu abanico de fuentes, ¿no? Ahora, él en su supuesta... disculpa de hoy en su supuesta disculpa, que además lo llama aclaración de la llamada que le hice ayer, dice varias mentiras que también me gustaría abordar aquí, Julio. Mira, dice que hablé ayer a su oficina y eso es mentira. Yo hablé a su oficina el viernes por la mañana con Gloria Romo y le expuse para qué asunto. Claramente se lo dije. Le dije, es porque tengo información de comentaristas y asociados donde el periodista Oscar Mario Beteta ofrecía sus menciones en redes sociales a un costo de 15,000 pesos. Y esto te lo estoy contando, Julio, previo a la publicación del reportaje, porque me autorizó Miguel Vadillo. Estas menciones, si comprabas más de una, entonces te hacía como una especie de mayoreo, y el cliente pues era el gobierno o cualquiera que le comprara estas menciones. En redes sociales, Twitter, Facebook, sí, Instagram. mensajes, que él pusiera mensajes. Y en esta oferta que hacía, decía que el lenguaje con el que fueran esos mensajes tenía que ser como el que él emplea. O sea, con su mismo entonación, su estilo, el estilo del periodista Oscar Mario Beteta, así tenían que ir redactados, ¿no? Sobre eso quería la entrevista, Julio, en la cual, bueno, tú ya escuchaste y todo el auditorio escuchó, que acaba diciéndome vieja pendeja, ¿no? Eso yo es lo que había dicho. Entonces, primera mentira, dice que hablé ayer por la mañana y que él me devuelve la llamada. No aclara en cuántos minutos, pero la verdad es que fueron 3 días, del viernes al lunes. Yo, como te digo, le expuse esta situación de la información que tenía. Dice que está probada mi mala intención desde el momento en el que grabo ilegalmente con toda la alevosía y ventaja antes de iniciar la conversación. La única alevosía y ventaja, quien la tenía era él, porque él eligió la hora y el día en el que me devolvió la llamada. Nadie previamente me dijo, te va a hablar en este momento Oscar Mario Beteta. Me habló su secretaria o su asistente Gloria Romo y me lo enlazó inmediatamente. Por supuesto, yo estaba lista y tenía mi grabadora ahí, porque soy periodista, porque yo sí tengo oficio, ¿no? Luego dice que él recibe llamadas de extorsión todo el tiempo, de amenazas, que está amenazado de muerte, que enfrenta campañas de desprestigio. Yo nada más le digo al señor que yo ni lo amenacé, ni le llamé para amenazarlo, ni le llamé para extorsionarlo. En ningún momento le falté al respeto, nunca lo insulté, nunca me refería a él de una forma violenta como él sí lo hizo conmigo, él sí me insultó. Y tampoco formo parte de ninguna campaña de desprestigio.
Yo estoy haciendo un trabajo al cual he dado seguimiento, como muchos periodistas, a este señalamiento, a esta crítica que ha hecho el presidente López Obrador de que en el pasado se vendían los contenidos de periodistas y de medios, y yo he querido documentar esta situación porque la sociedad tiene derecho a saber, es un derecho humano. Tenemos derecho a saber cómo se ejerce el presupuesto público, y estos recursos que se emplean en la publicidad oficial son recursos públicos. Pero no solo eso, Julio, también aquí hemos hablado nosotros de cómo los periodistas deben tener un escrutinio público, de cómo se debe revisar su trabajo. ¿Por qué? Porque están justamente ejerciendo este derecho a la información de toda la sociedad, porque el derecho a la información no es de los periodistas. Entonces, si se están vendiendo contenidos, quiere decir que se están esparciendo mentiras o publicidad o propaganda. Y eso tenemos derecho a saber todos como mexicanos, si además se pagaba con recursos públicos. Luego dice que es una violación brutal a su intimidad, ¿no? Pues nada más decirle que yo no violé nada, ni se trataba de una conversación íntima, ni mucho menos. Yo le solicité una entrevista periodística y lo reitero aquí. Nunca mentí, no dije que era otra persona, ni asumí otra profesión. Claramente dije, soy periodista de Contralínea. Siempre me identifiqué y dije con qué motivo era esta conversación, y era en el sentido de solicitarle una entrevista previa a la publicación de este reportaje, ¿no? Ahora, dice él también que esta violación brutal a su intimidad se da con una grabación ilegal. Yo hoy hablé con mi abogado Horacio Gómez Mendieta para consultarle si esto era cierto, que si es una violación brutal a su intimidad, ¿no? Que si yo había cometido, si bien yo tengo claro que no cometí ninguna falta ética, porque yo le pedí una entrevista periodística, y en ese contexto todo mundo sabe que un periodista tiene herramientas de trabajo, y esas son su libreta, su pluma, su grabadora, su cámara de video, ahora su teléfono celular, porque también graban video, graban audio, etcétera, y también nuestras computadoras. Esas son las herramientas de trabajo de un periodista. Si Oscar Mario Beteta no lo sabe, pues es su problema, pero esas son, cualquier periodista lo sabe. Las personas que conocen a periodistas lo saben, saben que así ejercemos la profesión, ¿no? Si bien yo no había cometido ninguna falta ética, sino por el contrario estaba pidiendo contrastar esta información previa a su publicación, pedí la parte legal con mi abogado Horacio Gómez Mendieta que me dijera si había cometido yo alguna ilegalidad al grabar esta conversación. Y él lo que me dice es que no. O sea, que incluso si yo no fuera periodista, incluso si lo fuera y no lo hubiera dicho que lo iba a grabar, que era una entrevista periodística, incluso si eso no hubiera ocurrido, yo tengo todo el derecho a grabar mis conversaciones y a difundirlas, porque son mis conversaciones. En ese sentido, Julio, yo no he cometido ninguna ilegalidad. He sido respetuosa de este señor, de todos mis investigados, de todas las personas a las que siempre les he pedido entrevistas. Todo el tiempo me he conducido de una forma ética, honesta. Ahí está mi trabajo para que cualquiera entre y lo supervise, lo vigile, etcétera. Como también está el trabajo de él, ¿no? Porque aquí ya no estamos en los tiempos donde quienes ostentaban los micrófonos tenían la verdad en sus manos y era la única verdad. No, eso ya se acabó. Y ayer se demostró en esta exposición de este audio, ¿no? Donde la gente respondió de manera solidaria, lo cual agradezco muchísimo. A todos los colegas que también respondieron de manera solidaria conmigo, también lo agradezco mucho a ti, Julio, por las palabras que dijiste en tu videocharla, por este espacio, porque no se vale que nos traten así como mujeres, no se vale que nos traten así como periodistas, y no se vale que estemos en una situación de tanta tensión y tanta violencia en este país. Eso debe de cambiar, Julio.
Muchas gracias. Nancy, al contrario, gracias a ti por estar con nosotros. Sabes cuánto hemos apreciado siempre tu participación en las mesas de periodistas, en los comentarios, en toda tu participación aquí. Y aquí, lo sabes, tienes micrófonos abiertos para la exposición de tu trabajo, que esperemos que pronto tengamos ya la noticia de la publicación en Contralínea. Sabes el respeto que tenemos hacia Miguel Vadillo, hacia la revista y hacia todos los compañeros que laboran en Contralínea. Así es que, pues muchas gracias por esta posibilidad de escuchar toda la exposición que has hecho. Desde luego están los micrófonos también abiertos para el señor Oscar Mario Beteta, si es que tiene alguna señalamiento, objeción o cualquier postura. Estos micrófonos están abiertos también para él. Pero por lo pronto, pues muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias a ti. Hasta luego. Bien, vamos a una pausa y regresamos muy rápido.